Al aire. Al aire. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos Buenas nuevamente aquí. Ya oramos. Que ahora ya anda. Creo que Laura nada más, ¿verdad? Sí, Laurita está por allí en línea. Bienvenida, Laurita. Ya sabes que cualquier duda nos puedes interrumpir en cualquier momento. Cualquiera. Ok, entonces estuvimos viendo lo que es la explicación de lo que sería, lo que es ser un pastor, ¿verdad? Un buen pastor y la diferencia con el que no es un buen pastor. Prácticamente terminamos. Pero nos quedamos aquí al final, ya no leímos esta última frase. Habíamos visto que él conoce a las ovejas, que las ovejas oyen su voz, y el domingo, fíjense que volvió a hablar de esto, Sí, en la iglesia. el pastor habló precisamente de la Sí, historia ¿por qué del no? pastor, De lo mismo, ajá. de lo mismo. Entonces así como que fue como coincidencia o fue como porque sabe que somos Sí. muy olvidadizos y como que para que recordárnoslo, ¿no? Sí. Entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En la reunión anterior veíamos todas las... Llévale a Yaka allá arriba, ¿no? Con esta Angie, con esta Karime. Entonces, lo que sí me llama la atención esta última frase que no la leímos la semana pasada. Sí vimos que en Primera de Pedro decía que aparecería el príncipe, que en el futuro iba a aparecer el príncipe de los pastores. ¿Me acuerdan que hablamos de eso también? Pero lo interesante de aquí en el versículo de Juan, era Juan 10, 18. En el 10:18, fíjense, lo voy a poner en pantalla. Déjenlo hago grande. Porque dice una frase muy interesante y dice, en el versículo 18, lo puedes leer, Robert, lo que tienes en pantalla y lo que tienes en pantalla subrayado. En el versículo 18 habla tanto de su muerte como de su resurrección. Ok, ¿de qué está hablando ahí? De cuando hablaba como el buen pastor y que decía esto. ¿Puedes leer el 18 ahora aquí? Nadie me la quita. Si quieres desde el 17 para entenderle ok. un poquito más. Ajá. Juan 10 y 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, ¿verdad? La vida, ¿no? Exactamente. Entonces, esto lo habló Jesús. Esto no lo está... el Evangelio de San Juan lo escribe, pues, obviamente, el apóstol San Juan. Por eso se llama Evangelio del Santo Apóstol San Juan, ¿verdad? Por lo mismo tiene el nombre de su apóstol. Pero Juan es el que nos está narrando algo que dijo Jesús cuando él estaba en persona con él. En los evangelios, cuando aparecen las letras rojas, es algo que habla directo Jesús. Entonces estas letras rojas precisamente nos están indicando que eso lo dijo Jesús. Y el que nos lo está indicando es Juan. Juan nos dice, Jesús dijo estas cosas. ¿Me explico? Pero esto lo dijo en vida. Todavía aquí no moría. Jesús todavía aquí no moría. Y él estaba utilizando el ejemplo del pastor y de las ovejas, todavía en vida, y les estaba dando una predicción, en pocas palabras, les estaba dando una predicción de lo que él iba a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Dice, me van a matar, ¿no? Dice, yo voy a poner mi vida voluntariamente. Entonces, mucha gente dice, no, pues qué mala onda lo que le hicieron a Jesús, se salió de control la situación y crucificaron al Hijo de Dios. Se le chispoteó y no pudo hacer nada o no quiso hacer nada porque sí podía. Pues no, más bien ese era el plan. El plan de Jesucristo era venir a la tierra y era precisamente dejarse tratar como se dejó tratar. Y dice, nadie me quita, dice, yo pongo mi vida. O sea, no es que me mataron, yo vine a poner mi vida. O sea, no es de que, híjole, pues... Se le cuatrapeó el plan, él venía con otras intenciones y nos lo agarramos y le hicimos lo que quisimos. No, él ya sabía. Fíjense, incluso... Él se entregó solito. Sí, fíjense cómo lo dice Pedro. Que lo prendiera. Claro. Fíjense cómo lo dice Pedro. Sabiendo, desde el 18 dice, en la primera carta del apóstol San Pedro, menciona esto, dice, sabiendo... Se dirige a creyentes. San Pedro escribe esta carta para creyentes. Y en esa carta él dice, pues empieza a darle algunas instrucciones y todo, pero él le dice, nosotros como creyentes, ya sabemos, o sea, sabiendo ya tenemos, sabiendo es un gerundio, es un verbo que está en acción, ¿no?
Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ok, está hablando de eso. Nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, cuando conocemos a Jesús de cerca, y es algo que vamos a ver en las siguientes hojas de nuestro tema, fuimos rescatados. A lo mejor nosotros vivíamos felices y nos encanta la buena vida, como decimos, ¿no? Pero conforme nos vamos acoplando a lo que Dios quiere de nuestra vida, pues nos vamos dando cuenta que a veces sí hacíamos muchas cosas que realmente pues eran vanas. No tenían. Me explico, que no tenían sentido. productivo. Es algo sin sentido, sin propósito. Vano es algo que no tiene propósito. Sí. Y muchas veces hemos hecho cosas así. Por ejemplo, cuando estás remodelando, ustedes que han estado ya con tiempo remodelando tu casa, de repente haces algo y dices, ay, ¿para qué hice eso? ¿No? O sea, ¿no te ha pasado que dices, ¿para qué hice Sin eso? sentido, algo vano. O, por ejemplo, con el material, ellos compraron un material y a la hora de la hora, cuando no les ajustó y cuando tuvieron que comprar más, ya no había del mismo modelo y tuvieron que cambiar todo un piso, algo así, ¿no? Es un piso. Entonces, ese primer piso que ya habían puesto, que estaba muy bonito, Fue en vano. fue sin propósito. ¿Por qué? Porque ya no pudieron completar Sí. y tuvieron que poner otro encima distinto o quitar y volver a poner, ¿no? Entonces, así a fin de Fue cuentas, vano. conforme vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de muchas cosas vanas que hacíamos y que no tenían propósito, y Una las vida. vamos supliendo con cosas pues, que tienen mayor trascendencia, ¿no? Una vida banal. Ajá. Y pero fíjense qué interesante dice esto. Dice, fuiste rescatados de una vana, fíjense la frase, vana manera de vivir. Entonces, una manera vana de vivir. Pero fíjense lo que dice después, la cual recibiste de quién. De sus padres. ¿Ok? En ese sentido, en ese tiempo, Pedro le está escribiendo a creyentes. Muchos de ellos eran judíos, muchos no eran judíos. ¿Cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Fíjense, ahí dice, no con cosas corruptibles, o no con cosas que se deterioran, como el oro y la plata. Fíjense, es algo que como humanidad nosotros el oro y la plata lo tenemos así como algo de mucho valor, ¿no? Sí. Pero dice, esas cosas son corruptibles. Hay algo mejor. En el 19 ya nos dice, sino que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y fíjense cómo describe Pedro esto, hablando de lo que hablamos cuando él entrega su vida y que si se salió de control el asunto, lo que estábamos platicando. Fíjense qué dice aquí. Pedro dice, este cordero, esta sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sacrificado, ¿desde cuándo fue destinado? Según lo que dice ahí. Antes de la Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hecho de que Jesús lo hayan matado, primero no lo mataron, él entregó su Él vida. entregó su vida. Dice, nadie me la quitó. Ay, no, me agarraron. No, ya, ese era el plan. De hecho, él dirigió su arresto. Si ustedes leen cuando lo arrestan, él dice, a estos suéltenlos, a mí es al que buscan, agárrenme. O sea, ¿cuándo han visto que alguien que van a agarrar presos es el que dirige? Es el que dirige el arresto, ¿no? A estos déjenlos, a mí es al que busquen, déjenlos a ellos. Aquí está, porque escrito está escrito está que agarrarán al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿verdad? Entonces, hablando de pastor, ¿no? Entonces, es algo chispa, ¿no? Pero este plan ya lo tenía, dice, ya estaba planeado incluso desde antes de la fundación del mundo. Y por ejemplo, ahí hay algunas personas que dicen, no, pues entonces ya sabía Dios que Adán y Eva los iba a desobedecer, pues ¿para qué los hizo? O sea, Sí. ¿qué propósito tuvo de permitirlo sabiendo cómo íbamos a hacer? No, cómo iba a ser empezando la humanidad de rebelde y de desobediente. Desde el origen. Ajá. Empezando por ellos y pues siguiendo por nosotros, que somos igual de testarudos, igual de indiferentes hacia las cosas de Él, ¿no? Y hacia las cosas que nos pide. Pero esa es la cuestión que estábamos aquí, viendo. Déjeme ver aquí, déjeme cerrar este punto. Ah, entonces dice, pues en el versículo 18 habla tanto de su muerte como de su resurrección. ¿Por qué? Porque precisamente él está hablando que él iba a poner su vida y que tenía el poder para volverla a tomar, ¿no? Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él dice, cuando dice que expiró, dice entregó el espíritu. Él mismo fue el que lo entregó. Nadie se lo quitó. Dice, expiró y entregó el espíritu. Así dice de Jesús en la cruz. Pero después lo recupera. Dice, tengo poder para volver a tomar mi vida. Ese es el mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, de eso estaba hablando al final en esta frase, ¿ok? Entonces, ese buen pastor no solamente da la vida por sus ovejas, ya la dio por sus ovejas. O sea, no es aquí estaba hablando a futuro, estaba haciendo una predicción de que iba a morir, estaba haciendo una predicción de que iba a resucitar y estaba diciendo con qué propósito. Dice, porque yo soy el buen pastor y yo voy a poner mi vida por ustedes que son mis ovejas, haciendo una analogía, un ejemplo. Entonces, qué interesante y qué trascendente y qué significativo se convierte para nosotros. O sea, nosotros sabemos que Jesús ya lo hizo y que sigue siendo, aparte, nuestro buen pastor. O sea, viendo lo que habíamos estudiado en reuniones anteriores, sabemos que Él está cuidándonos todavía y tiene el poder para también estarnos protegiendo, ¿no? Para mantenernos dentro de su protección completa. Acuérdense que ya habíamos hablado de la protección general y la protección específica. Entonces, el rebaño, ya entrando en punto, pues, ¿qué es el rebaño? ¿Quiénes somos? ¿Qué es realmente lo que somos nosotros, no? Gaby, ¿puedes leer ahí? Dice ahí, cuando está hablando del rebaño, habla de ahí, vamos ahorita a observar cómo utiliza diferentes frases. Y aquí nos lo va a explicar la lección. ¿Cómo dice ahí? Dice, el rebaño. Las otras ovejas son los no judíos que no se hallaban dentro del redil de su pueblo. Jesús debe traerlas y lo hará mediante su voz, su palabra. Esto vemos que ocurre en Hechos 10, cuando Pedro fue a los gentiles y les predicó la palabra. Creyeron y se salvaron. Y cuando Felipe compartió con el eunuco etíope, Hechos 8, del 26 al 40, del versículo... Hasta ahí, si quieres. Entonces, usa varias frases. Usa las frases, tengo otras ovejas, tengo otro redil. Entonces, mi redil, ahí habla de la puerta, habla de varias cosas. Entonces, no me acuerdo si ya vimos lo de la cuestión de... Sí, lo hablamos la semana pasada, de que dice que la otra puerta es la puerta equivocada donde nosotros estábamos y que teníamos que regresar a la puerta correcta, ¿no? Que es Jesús. Y hablamos de las religiones, que las religiones lo que pueden hacer a nosotros es meternos en religiosidad que en realidad no nos llevan al pastor, sino que nos llevan a tradiciones y a costumbres que la gente hace y que piensan y tienen buena reputación y son moralmente aceptadas, pero que no necesariamente a veces es el que tú tengas una mejor relación y conocimiento del buen pastor o del yo soy. Entonces eso es algo importante. Entonces, las otras ovejas, en pocas palabras, a las que se refiere ahí en la escritura. No hay que las costumbres religiosas son nacionales de familia, de cada familia. Va pasando la costumbre, esa misma religiosidad, pues. También tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil. Ellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, aquí el punto es que él inicialmente creó un pueblo que es el pueblo judío o el pueblo de Israel, con la intención de que toda la humanidad, o sea, todos los demás pueblos alrededor del mundo, conocieran a Dios a través de ese pueblo. Ese es el redil original, por así decirlo, lo que viene siendo el pueblo judío. Y ya cuando dice aquí, tengo otras ovejas, son los que no son judíos. Entonces, a esas pertenecemos nosotros, que somos no judíos. Entonces, en algún momento, él ya tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, esto también, que Iba a haber otras. que no iba a cumplir su propósito el pueblo judío de que la gente conociera a Dios por su testimonio. Entonces, que él tendría que empezar a jalar por su voz, por su palabra, a los que no eran judíos. Entonces nosotros pasamos a formar parte. Ajá. Entonces, oirán mi voz. Cuando dicen oirán mi voz, realmente es lo que él dijo. Que en este momento ya no oímos audiblemente a Jesús. O sea, ahorita nosotros no oímos audiblemente a Jesús, salvo que tengamos una audiobiblia.
o que le pongamos en la Biblia en audio. Ahí sí la escuchamos, ahí escuchamos la voz de Dios. Escucharlo, ¿verdad? Debería de decirnos a qué hora van a hacer esto. Si hace Pues- si no dice, si no Pues él no lo dice por su pero así palabra. textual, o sea, yo que soy tan burra, la verdad, y tan así que quisiera escucharlo. Así textual. Vete Pues si por no- ahí, Ahorita pues hay audiobiblias. Sí. En el celular puedes descargar y puedes estar escuchando la Biblia en audio. Y hay una, por ejemplo, la TLA, que es la que me gusta a mí mucho, su traducción por actual. Esa cuando la pones en audio está muy expresiva porque se oye como si fuera película. O sea, le ponen muy ruidos de fondo y ¿sí? le ponen... Y venía una multitud, ¡ah, aquí estamos! Y se oye así como si fuera actuado, pues casi como si fuera una actuación y le ponen... Sí, como si fuera, ándale, una radionovela. Le ponen ruidos y le ponen emoción y todo. Entonces esa está a mí, bueno, no me gusta a mí mucho así, pero a las personas que sí les gusta así, como más, que son más auditivos, ¿Y este lea? está interesante. Ajá, significa traducción lenguaje actual. TLA significa traducción lenguaje actual. Entonces es esta, mira, esa que está aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí está, es esta versión. Ajá, de por sí tiene un lenguaje muy sencillo, porque es un lenguaje actual. Y aparte, cuando hay una aplicación en el celular que te da la opción de escucharla. Entonces le pones ahí escucharla y pum, te empieza a leer lo mismo, pero al momento de leerlo no nomás está como leído, te digo, que está así con, ¡oh, cielos! Así, el asalariado, no es el pastor, y así como que le ponen emoción, ¿no? Sí, como si Como las estuviera... novelas en el Sí, así más o menos, algo así. Entonces, ok. Estamos aquí, dice. Entonces, esas ovejas somos nosotros, dice. En el versículo 16, ¿puedes leer, Ada? El versículo 16 dice, y habrá un rebaño, la iglesia, y un pastor, Cristo. La Así. iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Ahí la respuesta es gentiles. Gentiles Somos todos nosotros. somos los que somos muy gentiles. No es cierto, son los que no son ¿Cómo no, judíos. verdad? En la Biblia el gentil es el que no es judío. En este caso, pues si ustedes no tienen ascendencia, si no tienen abuelos y tatarabuelos judíos, entonces ustedes son gentiles. ¿Verdad? ¿Y qué más dice Ada? Judíos y gentiles que han confiado en Cristo. Y hay un cuerpo, un rebaño y una vida espiritual común. Ok. Es Efesios 2, 11 al 22. Ujú. Luego Pues uno. 3. En esas son muchas porciones que son como de referencia. Esas se las dejo de tarea, porque sí están muy largas. Fíjense, algo interesante aquí es que él tenía un solo rebaño, que era el rebaño judío, y hizo un nuevo rebaño con gente no judía y judía, pero sigue siendo un solo rebaño. Sí, No pero- es que tenga dos rebaños. No es de que, tiene el rebaño de judíos y tiene el rebaño de cristianos o creyentes Y gentiles. dice que ¿Me la explico? característica es que hayan confiado en él, Ujú. ¿no? Entonces, la característica es esa, que escuchan al pastor y le conocen. Ahora, hay judíos que no creen en Cristo. La mayoría del judío sigue sin creer en Cristo. Los judíos siguen esperando al Mesías. Y es parte del plan de Dios que ellos iban a ser cegados temporalmente. ¿Para qué? Para que su propósito de que el conocimiento de él llegara a todo el mundo fuera, de que el propósito de que llegara a todo el mundo se fuera cumplido. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, pero es un solo rebaño que ahora se compone de los judíos que creen en Cristo y de todo el que no es judío y que cree en Cristo. Y el judío que no cree en Cristo, pues sigue siendo el pueblo de Dios, pero no pertenece tampoco a este rebaño porque no oyen su voz y no creen y no conocen al pastor. Pues hay judío que no conoce a Jesús o no lo reconoce, pues. Ha oído hablar, como igual muchos de nosotros antes, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros antes, pues conocíamos de Cristo, vemos las películas en Semana Santa y sabemos quién es por nuestro contexto tradicional, que sí en general somos conocedores de las historias bíblicas, pero de eso a estudiar la palabra de Dios, obedecerle y saber que Él
nos perdonó y murió por nosotros, y que al momento de nosotros entender esta salvación gratuita nos convierte en sus ovejas, pues ya hay mucha diferencia, ¿no? Esa es la cuestión, que a veces hemos oído, sabemos pero no conocemos a fondo y no confiamos, que es lo más importante. Oye, Ok. Iván, en el trasfondo de las otras religiones, como, no sé, la budista, la musulmana, no les llevan a conocer de Dios, o sea, en el trasfondo de su religión. Sí. Bueno, a fin de cuentas, todas las religiones tratan, normalmente tienen, bueno, bíblicamente todas las religiones se dividen en dos. Todas las religiones, y las puedes catalogar como, así le llama la escritura, todas las religiones que usan el camino de Caín, o lo que es la religión sin sangre, y lo que es la otra, ¿cómo se llama? La religión con sangre. Si nos vamos hacia las religiones en general, todas las religiones en general buscan hacer el bien al prójimo y buscar un buen comportamiento en general, y que te lleven a Dios. Por eso hasta decimos, todas las religiones llevan a Dios. Hay un dicho que así la gente dice, todas las religiones te llevan a Dios, no importa cuál sigas, porque todas te llevan a Dios. El problema es, ¿a cuál Dios? Entonces, en el hinduismo pues, tienen más de 6,000 dioses. Y siguen saliendo. Ajá. Entonces, Pero no todo- tienen un historial de sus dioses de más de 2000 años. Como Sí, Jesucristo, no, o sea, sí como tiene, Dios Padre. no, sí tienen- no hay un historial. dioses hasta más antiguos, incluso, pues hay también hasta mitología de dioses, ¿no? Entonces, el problema aquí, Romanos lo explica muy bien. En general, lo que sucede es que nosotros, dice, la creación habla de Dios, lo dice en Romanos 1, dice, no tienes excusa, todo lo creado da testimonio del Creador, de manera que no tienes excusa. Dice, pero tú te envaneces y empiezas a adorar lo creado antes que al Creador. Entonces, el mismo libro de Romanos, San Pablo nos dice esto, o sea, nosotros, pues al ver qué pasaba, por ejemplo, con los mayas, que es algo que conocemos de primera mano, o sea, ¿cuáles eran los dioses de los mayas? El sol, la lluvia. ¿Sí me explico? Ellos decían, bueno, el sol me da la luz con la que nacen las plantas y con la que puedo sembrar y comer. Ah, pues eso debe de ser Dios. Entonces, exactamente. Ellos decían, pues si el sol me da un beneficio, él ve por mí, pues ese es mi Dios. Pues, Tlaloc es el Y bueno. la lluvia, el Tlaloc, cuando cae agua y crece ese es mi Dios. Entonces, el ser humano, Sí. por naturaleza, tiene la tendencia a eso, a adorar lo que ve, pues que es grandioso y que es y que le da un beneficio. Pero, pues se le llama la revelación general, y tú puedes ver en la creación que hay una inteligencia superior o un diseño superior o mayor. Perfecto. Pero tú puedes confundirte y quedarte en el sentido de decir, pues el sol es Dios, la luna es Dios o diosa porque me alumbra en la noche y me da luz en la noche. La lluvia es Dios porque me hace producir a la tierra. La tierra es Dios porque, ¿sí me explico? La vaca es Dios porque me da leche. Y a cualquier cosa. Y así lo dice. Y fíjate cómo lo dice. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. No me creas a mí. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. A mí me gusta mejor. Mira, fíjense, está hermoso bueno, empieza muy padre, pero después pone una zarandeada. Fíjense, dice desde el 17 lo voy a leer un poco, dice, es Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio o en la buena noticia, la justicia o la justificación de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice... esa parte está muy fuerte, vamos a ver, dice las cosas, No, que no da miedo. bueno, vamos a leerlo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y más adelante vamos a hablar un poco de la verdad, porque también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Entonces,
Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. No hay participativo. Pues Dios, ¿qué dice? Lo manifestó. Leti, el versículo que sigue, ¿Cuál versículo? el 20. Les es manifiesto. Ah, dice, porque las cosas invisibles, eso. Y le voy a hacer más grande No, para nos que... está Pues sí, mareando. pues no, a ver. Ahí está. Ahí está. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pausa. Entonces ahí te dice, a Dios no lo podemos ver. Dice, las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hace visible ¿dónde? En la creación. Entonces ahí en la creación eso se le llama revelación general. Tú te puedes dar cuenta desde lo macro, o sea, al ver los planetas, las galaxias, Que es algo superior. o sea, todo eso, desde ahí a lo macro, en lo grande, ¿no? En los elefantes, en las ballenas, o sea, y en lo micro también, o sea, en un microbio, en una célula, en el ADN, o sea, todo tiene un diseño, o sea, todo está, hay unos cuates que agarran así cosas, ¿no? Por ejemplo, esto cómo es que existe, ¿no? Este aparato que está aquí, ¿cómo es que existe? Pues porque un ser inteligente lo hizo y lo creó. Si yo te dijera, esto se creó automáticamente, hubo una explosión y se hizo esa grabadora, tú me dirías, pues estás loco. Entonces, así podemos pensar del universo, o sea, hubo una explosión y todo se hizo así tan perfecto. Las explosiones producen desastre en lugar de producir orden y perfección. Tú pones una bomba y inténtale, te doy 100,000 oportunidades de poner una bomba para construir tu casa con bombas. Pregúntale a los ucranianos. Entonces, si pueden construir una casa. te doy 100 oportunidades, 100 bombas a ver en cuál intento se forma una casa o se forma un carro con una bomba, ¿no? La Vía Láctea. Entonces, Estamos arriba, ¿no? es todo lo contrario, ¿no? Y hay muchas cosas, hay muchas evidencias. Ya ya estudiamos Génesis, ahí platicamos un poco al respecto de las teorías. Pero bueno, el punto es que la creación habla de Dios. Y lo dice un salmo, dice, ¿cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Verdad? Entonces, y aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿puedes leer, Alex, fuerte? 21. Pues Habiendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos Ujú. y su necio corazón fue Ujú. Entonces, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra inteligencia, pues en lugar de darle a conocer, llevarnos a entender que esa perfección y esa maravilla del universo es porque hay un diseñador superior a él, pues no, al contrario, le damos vuelta a nuestro razonamiento. No, y es que tuvo que haber, venimos del chango y una explosión, que el Big Bang o la serie de También ya cosas. dicen que de una amiga, ¿no? De mar y eso que salió. Pero Entonces- nosotros iban, bueno, porque tenemos la oportunidad de conocer, ¿no? Ujú. Pero gente que, por ejemplo, tribus que todavía hoy en día viven muy lejanos y que nadie les habla de la palabra de Dios y no lo conocen y mueren, ¿qué pasa? O sea, si no tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿qué pasa? Ujú. Pues esto es parte de la explicación para esas personas. Ellos pudieron haber, en su entendimiento con la creación, reconocer que existe un ser superior. Y de hecho, pues todas las civilizaciones es lo que han hecho, o sea, es lo que hicieron los mayas. Empezaron por la creación a adorar a la creación. Pero, pues, hay dos aspectos importantes. Número uno, Dios no es injusto. Y Dios va a tratar con cada persona de manera amorosa y justa. Y personal. Entonces, hay muchos huecos que no se sabe. Por ejemplo, también un bebecito recién nacido. ¿Me explico? Una persona enfermita que no tiene razonamiento, con síndrome de Down, o sea, él cómo puede confiar y creer en Dios si su razonamiento no se lo permite. Ujú. Entonces yo solo sé y confío que Dios es un Dios amoroso y que trata de manera particular a cada quien.
Por otra parte, también muchas de esas civilizaciones que se alejaron de Dios fue porque en sus ancestros se desviaron de Dios. Acuérdense que desde el inicio de la historia hubo dos líneas. La línea de Caín, que se alejó completamente de Dios y empezó a hacer por su lado, y la línea de Set, el hijo que sustituyó a Abel. ¿Me explico? Ah, sí. Entonces, después hubo un reset con Noé. Y con Noé hubo un reset ahí. Y en ese reset, ya no les comenté. Bueno, ahorita les digo lo de la metonimia. Metonimia, la palabra metonimia. Bueno, ahorita no me salgo. Con ese reset con Noé, se supone que quedaron otras 4 familias, 8 personas, que son 4 matrimonios. Noé con su esposa y sus 3 con sus 3 hijos, con sus 3 nueras, ¿no? Y con eso reseteó la humanidad Dios con el diluvio, y de ahí pues se empezó a las ramificaciones de gente desobediente y de gente que sí permaneció en la obediencia de Dios. Toda esa gente desobediente pues empezó a crear sus propias ideas y sus propios dioses. ¿Sí me explico? Entonces, a fin de cuentas es consecuencia de un desvío y un alejamiento de Dios, de una ramificación de la humanidad. Entonces, si tú dices, oye, los mayas, ¿qué onda? Pues llevaron la consecuencia de que se alejaron de Dios desde años atrás. Los mayas existen no porque cuando fue la Torre de Babel, la gente piensa que la gente fue migrando. O sea, nosotros históricamente pensamos que se empezó en África la humanidad y que se fue migrando hacia ahí y se llenó el mundo. Pero más bien empezó Dios la humanidad, y cuando estaban en la Mesopotamia haciendo lo que es la Torre de Babel, Dios fue el que nos dispersó en el mundo y nos cambió la lengua. Cambió la lengua. Cuando confundió las lenguas, dice que también nos dispersó. Déjame se los Pero enseño. no Está. dispersó. Creó otro hombre y mujer. No. Nos agarró y nos puso en diferentes lugares del Se mundo. fueron. Hizo Se que. dispersaron. Ok. Está en Génesis Nosotros 11. Nos separáramos porque ya no nos entendíamos. No se entendía. Como nómadas, a ver, vas Ajá, se a fueron. andar como nómadas. Lo que- Oye, la Torre de Babel era porque ellos querían llegar al cielo, ¿ok? Sí. Sí, ¿no? Y querían ser famosos. Aquí está el pasaje, mire, dice: Vamos a hacernos famosos. aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron la llanura, la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y ya, pues ahora sí que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y de todas las malas ocurrencias. Entonces, y dijeron nosotros, vamos, hagamos ladrillo, cosamos con fuego. O sea, ahí se inventaron los ladrillos. Ya no nomás ¿cómo se dice? Adobe. El adobe. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahí está todas las explicaciones. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Lo que ellos querían era que Un nombre, dice. autoexaltarse, Sí. vanagloriarse. Si lo vemos en otras versiones, mire, vamos a verlo como dicen otras versiones aquí. ¿Cuál era el propósito de esto? Dice... Aquí está, dice, construyamos una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo, nos haremos famosos. Y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. ¿Me explico? Entonces, ahí ya lo que dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. A ver, ¿estos qué andan haciendo? Dice, y he aquí, entonces, el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ya veo que eran tercos, pues, ¿no? Y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Entonces, descendamos la Trinidad, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda. Y dice aquí, y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Y Dios les dio diferentes lenguas. Sí, ahí se inventaron los idiomas. Ahí se inventaron los idiomas. Y Babel significa confusión, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Aparte, ¿puedo comentar algo? ¿Sí?
No sé si se acuerdan cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, yo ni me acuerdo. Pero uno en ciencias sociales o en... Sí, no, bueno, sí, no, en ciencias sociales o en historia, bueno, parte de las ciencias sociales, ve uno las civilizaciones. Sí. No sé si se acuerdan, primero las de Mesoamérica, o también ve uno los babilonios, los romanos, así. Yo me acuerdo de los babilonios porque decía, como los jardines colgantes y no sé qué, ¿no? Ajá. Y algo que después me llamó la atención, porque a mí me gusta mucho eso de las civilizaciones, yo le digo, en cada una de las civilizaciones existe la conciencia de que hubo un origen, todos lo cuentan diferente, pero cuentan que hubo un origen y luego que venía alguien especial. Eso yo lo vi, por ejemplo, Quetzalcóatl era como el especial, hablando de aquí de Mesoamérica. Sí, los mayas, cultura maya. Y Los fenicios también lo decían, ¿verdad? los fenicios, todos ellos tenían, y había un diluvio, o sea, cuentan Sí. de un diluvio, cuentan de alguien especial que viene y que nace nada más de la mujer, o sea, a mí me daba risa porque decían que Quetzalcóatl bajó como una plumita y su mamá andaba como barriendo, algo así, o no sé si nos cotorreó la maestra, pero dijo que traía como un vestuario y traía una bolsa, y que esa plumita cayó en la bolsa, y entonces así fue para que naciera Quetzalcóatl. Concebió, ¿no? Ajá, concibió. Entonces, ya después yo viendo decía, órale, o sea, ¿Cómo lo ahí interpretan, es la no? conciencia de donde yo concluyo que la Torre de Babel, donde fueron dispersados, ellos ya tenían una conciencia de historia de algo, de tal manera, o sea, la Torre de Babel fue después del diluvio. Ujú. Entonces, por lo menos lo del diluvio, todas lo tienen. Y ya sabían, o sea, ellos ya tenían en su Por eso se le conocimiento llama que diluvio algo- universal, porque que algo había en todas las pasado. civilizaciones existe la... Y lo interpretaron a su modo. Entonces, no hay excusa, las civilizaciones sabían. Y sabían que fue un castigo, o sea, que fue algo que Dios hizo, que intervino por la maldad del hombre. Entonces, eso sí todas. Entonces, ahí es donde yo digo, pues sí sabían. Salud. O sea, hubo la tradición oral, ¿no? De contarlo a Sí, sus ajá, descendientes, así lo pasaron. porque lo sabían. De Y forma en sus generacional. pinturas ahí vienen, Sí, así es. ahí vienen. plasmado. Ajá. Pero ¿cómo le atribuyen a un Dios, por ejemplo, como, vuelvo a repetir, como Alá o Mahoma? De que él fue el creador de la vida de ellos, de sus orígenes. Si no tienen antecedentes, no tienen base, no tienen No, fundamentos. ellos sí son, o sea, los musulmanes, Los musulmanes Alá creen que es su Dios, que Sí. los dio la vida. Sí. No es así. sí, A ver, ¿tienes pero es antecedentes? ellos son parte, pues, de una división del pueblo judío. Y Los también de musulmanes. la fe de Pero tienen ellos, antecedentes ¿no? de que Como la Alá fe de fue el que les dio la nosotros. vida, que es su creador. Ellos, para nosotros que él es creó el Dios. cielo, la naturaleza. Para nosotros es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos no creen que sean tres, Trinidad. ellos creen en uno En solo, uno que solo, es uno nada solo más. y es Alá. Hasta ahí llega, tanto llega su ignorancia de que Y él creó el profeta cielo, Mahoma. Ellos son los unitarios. árboles, las plantas, los animales. ¿Creen ustedes en eso? Lo que viene Podemos siendo suceder. esas Ellos- bueno, ellos es también el que tienen tienen el Corán. ajá, es que ellos tienen otro libro sagrado Sí, que sí, no es el mismo que sí, se nosotros basan en tenemos. ese, ¿verdad? Ajá. Dice cosas Y es su diferentes. fe. Sí. Es como tu fe. Sí. Eso es la fe de ellos, ¿no? También. Sí, es la fe Porque de sí, bueno, ellos. ¿cómo se- Pero es una división del Interpretan pueblo. que Alá hizo el que es el creador del universo. Sí, sí, ¿Cómo sí. lo- Está como los Es árabes. que vienen de la misma. Es línea que- también. Exacto. Ajá, o sea, ellos Es una también tienen la reivindicación. conciencia y tienen el conocimiento de que Dios los creó y luego se dividieron. Siguieron los judíos y siguieron los Otra- musulmanes. Ajá. Entonces, pero tienen ya sus escritos Y sagrados ellos que hicieron no sus son libros. los mismos que nosotros tenemos. Ellos hicieron su libro, Sí, ¿no? tiene el Corán. Ujú. Ese es el rollo, que ya en el Corán pues ya tienen otros escritos, pues, y es donde ellos Como la de la basan su... Guerra Santa, no es lamentable. No es tremendo, Ya ya hasta la ves, fecha. ya sí.
Ya ven lo Bueno, que- ya nos salimos un poquito del tema. Seguimos ahí. Sigues, tía. ¿O quién se quiere leer? Angie. Ahí. Cristo es el buen pastor, porque ya nos salimos. Cristo es el buen pastor que muere por las ovejas. En el Antiguo Testamento, las ovejas morían por el pastor. Él llama por medio de su voz, La palabra, Ujú. y los que oyen y siguen, ¿qué dice? Creen, entran por la puerta, salen de su redil religioso y entran en el verdadero redil de Cristo, la iglesia. La aplicación la veremos unos meses más tarde. Ok. ¿Cuándo? Sí. Cuando muere Cristo Ah. y se crea la iglesia. Pues esto es lo que a lo que nos estamos refiriendo. La puerta, el pastor y el camino, ¿va? Sigues, Robert. Ajá. Puerta, pastor y camino. Ujú. Puerta, pastor y camino. Lea Juan 14, del 1 al 9. Vamos a leer Juan 14, del 1 al 9. Es el que estábamos comentando ahorita, el que dijo Jesús, yo soy el... Es en la porción donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí le ponemos yo soy. Entonces, espera, primero vamos a leer la escritura, vamos a ver ahí Juan. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Gaby. Uno cada quien. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Robert, El 8. aquí. El 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí está otra vez la palabra, ¿no? Yo soy. dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Complete Juan 14:6. ¿Qué decía Juan 14:6? Yo soy. ¿Qué? Sí, no, dice que yo soy. Ese es el conocidísimo, La ¿verdad? verdad y la vida, nadie- Aquí está. Yo soy otro de los yo soy que estamos estudiando, ¿verdad? La verdad y la vida. Y aquí algo importante es observar lo siguiente. ¿Cuántos caminos llevan al Padre? Pues nada más Jesús, ¿no? ¿A cuántos caminos se refiere aquí en la Escritura? ¿A cuántos caminos se refiere en la Escritura, tía? Mande, mande. ¿A cuántos caminos se refiere? Ay, no sé. Pues ahí dice. Ahí ¿dónde dice, ajá. dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuántas verdades hay? ¿Y cuántas maneras de obtener la vida? 1. Sí, ajá. Esa es la primera observación que podemos tener. Entonces, contraria a la idea común de que todas las religiones llevan a Dios, vemos que es totalmente lo opuesto. Ninguna religión lleva a Dios. Ninguna. El que lleva a Dios es una persona. No es una iglesia, no es una religión, no es una ideología, no es nada de esto. Es una persona. No es un ritual, no es nada de eso. Es una persona. La persona, lo que lleva a Dios, el camino que te lleva a Dios es una persona. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y la vida no es
no es algo que se recibe y que se gasta, sino que también la vida es una persona. Entonces, en este caso, por eso dice Jesús, yo soy el camino. No dice, yo soy un camino. Si aquí dijera, yo soy un camino, si Jesús dijera, yo soy un camino, entonces, bueno, entonces puedes ir por Jesús, puedes ir por Mahoma, puedes ir por Alá, puedes ir por la Virgen, puedes ir por los apóstoles, puedes ir por tus mandas, puedes ir por tus esfuerzos, puedes ir por ti mismo, puedes ir por lo que sea, por obras, pero todas las religiones las divide la escritura en dos. Una es verdad y otras mentira. Son dos caminos para esto. La religión de Caín es la que excluye a Cristo, la que excluye a Cristo y que busca los medios de llegar a Dios por cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y la religión con sangre es la que hemos estado estudiando. La que dice que Cristo, que es Dios mismo y se entregó para poder darnos acceso. ¿Sí queda claro esto? Sí. Entonces, ¿sí entendiste las dos diferencias entre las religiones o no? Sí. A ver, ¿cuáles son? Estamos La primera y la segunda. que una es la antes y otra es después, La ¿verdad? religión de la sangre. Ajá. Ninguna religión lleva a Dios Padre Ujú. más que una sola persona, que es Jesucristo. Es una persona, no una Exactamente. religión. Ninguna. Ujú. De chiripada te salió. Fíjate bien, así lo expresa, creo que lo Y expresa el es... que cree en Dios tiene ganado el paraíso, No. ¿no? Pues, Eso fue desde el primer tema, ¿verdad? pero El que tú cree puedes en creer, eso. más no hacer buenas obras. No, pero no por Pero con el eso. hecho de creer, ya tienes ganado el boleto Claro. para pasar al... Estaba poniendo a prueba. Sí, sabe mucho. Sí. No, es que batallamos Sí, para que te sí. diga, ¿verdad? Eso, No. esa palabrita. Es que si me lo regalan y si me lo gano, es que no. Domi reconoce que sí pone atención, que sí Sí, puso sí, atención. atención. Me contesta bien. Fíjense bien. Lo Lo expresa, creo que lo expresa es el camino de Caín. Es Judas, no, sí, es Judas, sí, fíjense, aquí está. Esto lo expresa San Judas, pero el bueno, no el otro Judas, no el traicionero. Fíjense bien, aquí El está. primo de Jesús. Sí, fíjense, aquí está, es el camino de Caín. El camino de Caín. Dice, hay de ellos, bueno, aquí está hablando, si te fijan en este pasaje, está hablando, todo lo que es este pasaje está hablando de falsos maestros, falsas doctrinas y falsos maestros, y lo escribe San Judas. Y dice que estos han tomado el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son ejemplos en el Antiguo Testamento. El camino de Caín es, pues el camino, ya lo conocen que hizo Caín, mató a su hermano, ¿verdad? Es la maldad y el asesinato. El por lucro de Balaam, Balaam era un profeta de Dios que por intereses le ofrecieron una lana para que maldijera al pueblo de Dios, a los judíos. Y él decía, no, pues no lo voy a hacer. Y nunca maldijo, porque Dios le decía, no, tú no vas a maldecir a mi pueblo, y no lo dejó. Pero había un rey que le decía, no, yo te voy a dar esto, le ofrecía un montón de cosas a cambio de que maldijera al pueblo de Dios. ¿Y sí lo hizo? Total de que nunca lo hizo, pero sí le dijo, ¿sabes cómo sí les puedes hacer caer? Mándales muchachonas, y Dios dice que no se mezclen con otras que no sean de su pueblo. Y cuando se mezclen con otras de su pueblo, ellos van a perder la bendición de Dios. Entonces les dio como que el tip de cómo quitarle la bendición al pueblo de otra manera, ¿no? Porque él quiso obtener los beneficios. Entonces por eso dice, por el lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue un grupo de familias que se opusieron al liderazgo de Moisés, que decían, a ti Moisés, ¿quién te puso? El que se los tragó la tierra. Se rebelaron contra Moisés
y ellos fueron rebeldes al liderazgo que Dios había puesto en Moisés y por eso se los tragó la tierra. Es un grupo de familia. Entonces dice, estos Sí, son pero manchas, suena ajá. del líder. Ah. Dice, a ver, déjame ver qué dice por aquí. Entonces, pero la religión de Caín es esa, déjame ver dónde está lo de que dice sin sangre, déjame acuerdo ¿Y, dónde está. y este Balaam sí se salió con la suya? No. Sí, sí hizo Porque que, habló el río, que el ¿no? rey los perdiera por Sí. ese lado. Perdieran Pero nunca lo la maldijo. bendición de Dios, sí. Porque creo que tengo entendido que hay un demonio que se llama Balaam. Sí, pues sí debe de ser. Hay un demonio que Dios era una parte de sus profetas, de sus, pues qué se puede decir, de su rebaño, de sus profetas. O sea que cambió de bando. Y Jesucristo lo desterró y se hizo Ay, demonio. nomás lo Hay un demonio de nombre Balaam. Sí, bueno, es que son. Como Satanás, hay también un demonio Balaam. Entonces, la cuestión de todo esto es aquella religión o aquella ideología espiritual que quita a Cristo de por medio, entonces está quitando la salvación. Los dos tipos los tipos de religiones que vienen siendo por un esfuerzo personal o por dejarle la obra a Dios. ¿Ok? Entonces, dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El problema que tenemos cuando quitamos el sacrificio de Jesús de la ecuación es que no hay perdón de pecados. Entonces, todas las religiones que basan su salvación en sacramentos y esfuerzos y mandas y Que él fue, ellos fueron. sí, en cosas que tú tienes que hacer para ganarlo, entonces ya estás dependiendo de, eso se le llama la religión sin sangre, o sea, porque no está una sangre de por medio que es la que limpia el pecado. ¿Me explico? Entonces, lo que hizo Jesús en realidad es ponerse en tu lugar, ser castigado en tu lugar, para quitar lo que nos impedía relacionarnos con Dios. ¿Cómo? Con derramamiento de sangre. O sea, alguien tenía que pagar. De esa manera Dios no hace justicia, castiga la maldad, pero no lo hizo en ti. Lo hizo en Jesús, y si tú crees que lo hizo Jesús para ti, entonces aplica para ti. Cuando tú te quieres esforzar por ganarte el amor, el perdón y la aceptación de Dios, entonces estás haciendo al lado el sacrificio de Jesús, estás rechazando el regalo y estás tratando tú de obtenerlo, entonces, por tus propios méritos. Entonces, todas las religiones se dividen en dos: por un esfuerzo personal o por ningún esfuerzo personal, solamente lo que Él ya hizo. Entonces, ahí es bien sencillo de distinguir si una religión es correcta, o la enseñanza de esa religión o de esa ideología espiritual es correcta. ¿Cuándo qué? Cuando deposita el amor, el perdón y la aceptación de Dios en una o en otra cosa. En esfuerzo o en ningún esfuerzo, si eso no solo la obra de Jesús. Entonces, por eso, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿a quién incluirá nadie? Entonces son los dos Pues todo lo caminos, que sea. el de con sangre y el sin derramamiento de sangre. Sí, exactamente. Entonces, si tú no tomas a Cristo, estás tomando otra opción. Y cualquier otra opción no te lleva al Padre. Como dice ahí, dice Juan 14:6. Dice, ¿no? Dice, aquí está, dice, yo soy por eso es un solo camino. A lo mejor algunos van a decir, uy, pues qué exclusivo No, pues, y qué elitista, o sea, nada más por Jesús. Pues no nos toca a nosotros poner las reglas las puso Dios. Y Jesús está disponible para todos. Es un regalo. O sea, para africanos, para norteamericanos, para mexicanos, para hinduistas, o sea, Jesús lo hizo por todos, dice. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Entonces, ese Hijo está disponible para todos, dice. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, Jesús acepta todo. No dice, ay, no, tú estás feo, tú estás greñudo, tú eres chino, tú estás prietito. No te acepto. No, Jesús acepta a todas las personas. Dice, al que venga a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Entonces, no es elitista, al contrario. Eso está, dice, para que todo aquel que en Él cree, todo, o sea, todo es más bien, es anti-exclusivo, es inclusivo. Él está disponible para toda persona.
No, es al revés. La gente dice, ay, no, nomás porque eso todo, pues no. No puedo creer que nomás por Jesús todo se puede ir a ser salvo. Sí, es como yo. Pues es que así lo estableció Dios. Y a Jesús lo dio por todos. Ajá. ¿Verdad? Creo que ahí hay una duda. A ver, déjeme ver qué pasa. Está diciendo una señora. Ándale, como que nos salimos o qué. Ahí está. Roberto, y es bien diferente lo que dijiste. No estuviste con Iván cuando hablaron sobre ángeles y demonios. Un hombre no puede convertirse en un demonio. Los demonios ya son demonios. Ajá, entonces yo creo que ahí que nos comparte Iván luego algo sobre eso, porque ¿No son ángeles desterrados? Son dos naturalezas Sí. diferentes. Sí, son Sí, ángeles son desterrados. ángeles Ellos pueden rebeldes. poseer y tomar la forma de una persona, pero no que se conviertan en esa persona. ni una persona puede convertirse en un demonio, que a veces pareciera, ¿no? Pero Aunque parecemos demonios, Pero esos ángeles, entonces el nombre, cuando ya se cambian a demonios, o son, ese nombre lo tiene como ángel. Balaam era un ángel y se hizo demonio. Satanás era un ángel y se hizo demonio. Sí, no, ¿no? Va por ahí. sigue siendo ángel. sí sigue Son siendo ángeles ángel. caídos de la Pero eso va por la gracia de maldad, Dios. ¿o qué? Sí, exacto. Eligieron. Su naturaleza son ángeles y son desobedientes y ángeles que son Dios los obedientes. expulsó de su presencia. Ay. Tiene un buen A ver, nombre. Pero no déjame fueron ver. hombres, o sea, No, carne y hueso. tampoco, no. Bueno, sí, todos son ángeles, todos los demonios son ángeles. Sí, Todos los demonios son y ángeles. tienen hasta ahorita su poder, todavía lo conservan. Tienen un poder, pero no son todopoderosos, solamente Dios es todopoderoso. No son omnipresentes. Ellos no pueden... O sea, como Dios que está aquí y está en Entonces- Ajá, ellos no son omnipresentes. Entonces, ¿es verdad que tenemos un ángel de la guarda? Tenemos un montón. Sí, no uno, no muchos, pero hay que Muchos. Hay que un pedírselo a salmo. Dios, no a los ángeles. Entonces, sería bueno que Los, nos los- volviera a los dar algo ángeles así. son criaturas que Dios creó para su servicio y solamente obedecen a Dios. Lo dice la Es palabra. el que manda, pues sí. Sí, Bueno, claro. pero nos lo explicó Iván que lo Sí, obedecen. sí, 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 sí. sí. Tú lo Los vas a ángeles- dañar hasta, o sea, no vas a Ajá, matar. hasta aquí. Hasta aquí. Ajá. Nada más lo- O sea, lo Sí, deja, sí. pero hasta ahí. Sí, Sí. sí, sí. O sea, los Sí, demonios así nos lo dijo. Sí. les llaman demonios, pues, pero en realidad son ángeles caídos, ángeles que desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Ok, entonces vamos a nomás a quizás a acabar este parrafito. Vale, entonces dice, yo soy, ok. Estábamos en, ¿qué estábamos hablando de? Sí, ya íbamos a... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es Ok, el único entonces camino. es el camino, por eso es la verdad, también por eso, y Él es la vida, ok. Entonces, Y es ya estábamos determinante. hablando de que no era... La- De que no era exclusivo, o sea, de que dejaba fuera a algunos, sino al contrario, que es inclusivo porque esa salvación está disponible para todos. Entonces, es solamente un camino, solamente es una verdad y solamente una manera de obtener la vida, pero es disponible para todos. Cada quien tiene que decidirlo. Entonces dice, ¿por qué? Sí, puede ser. ¿Quién seguía de leer? ¿Quién seguía? Creo que... Aquí en ¿por qué? ¿Por qué se turbaron los ¿Yo? corazones de los discípulos? Ajá. Gaby, ¿no se dio? Sí, Gaby. te Gaby. toca. Sí, porque ¿Por qué se turbaron los corazones de los discípulos? Cristo les había dicho que les iba a dejar, 13:33, que uno de ellos era un traidor y que Pedro le fallaría, 13 del 36 al 38. Indudablemente esto los perturbó a todos, porque miraban a Pedro como su líder. Jesús mismo había revelado su carga interna, 13:21. Aunque es cierto que su espíritu angustiado no era de ninguna manera igual a la de la turbación que ellos sentían en su corazón. En este capítulo Jesús procuró consolar a los 12 y calmar la turbación de sus corazones. Les dio 5 razones por las cuales tenía que dejarlos e ir al Padre. Ahí Veremos está. 2 de ellas. Ok, entonces hasta ahí nos vamos a parar. Pero ellos se turbaron, ¿por qué? Porque ya les había venido dando algunas advertencias de lo que iba a suceder, ¿no? Pedro dijo, no, no dejes que te mate, que no sé qué. Dice, no, aléjate de mí, Satanás, le dijo, ¿no? Dice, yo aunque... De hecho, criticamos a Pedro de que fue el que lo negó 3 veces, pero dice la Escritura no solamente que Pedro lo negó, dice que todos le negaron. Todos salieron corriendo de ahí. Sí, todos le negaron, dice, todos dijeron que morirían por él y todos a la hora de la hora le negaron, ¿no?
Y incluso, por ejemplo, en la cruz estaban los dos ladrones, ¿no? En la cruz. Dimas y Y Gestas. dicen que, bueno, tradicionalmente se le ponen esos nombres de Dimas y Gestas, pero no dice la escritura cómo se llamaban. Pero dice que uno sí creía en él y el otro no creía en él, pero al principio los dos estaban blasfemando en contra de Jesús, también los dos. Al principio estaban criticándolo. Y uno de ellos se recapacitó y fue el que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dicen que él empezó a escuchar todo lo que le decían y todo lo que como que le cayó el 20 en ese momento y cambió de actitud, y ese mismo día estuvo con Jesús en el paraíso. Entonces, ellos estaban preocupados, estaban asustados, estaban que no sabían qué iba a pasar, y todavía les platica todo esto, pero bueno, hay 5 razones en este capítulo por las cuales él tenía que irse, y ¿saben cuáles son? No se pierdan la próxima reunión. Ay, siempre nos hace la misma tostada. Hasta aquí nos vamos a quedar. 5 razones. ¿Cuáles? Ok, ahí nos vamos a quedar, Laurita. Tú también para que te rías. Entonces ahí nos vamos a quedar y la próxima semana vemos estas 5 razones. En realidad nada más vamos a profundizar en 2, pero sí les voy a dejar las otras 3 también para que las sepan, ¿no? Ya le puse una Para marquita preparar ahí. un- Sí, ya le puse la marquita. Entonces nada más despídenos en oración. Le tocaba a Ada. Ada, nos vas a despedir en oración. Fuerte, hija. Señor, te doy gracias por este día, Dios, gracias porque nos permites venir aquí a escuchar de tu palabra, Dios. Te pido que, pues, lo que tú quieras hablar a nuestros corazones, Dios, se nos quede, Dios, y pues que pueda seguir siendo de bendición estos estudios y que podamos vernos la próxima semana, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. Amén. Entonces, bueno, terminamos la grabación. ¿No comenzamos esta? No. Pues ya no lo hemos visto.